Queridos oyentes, qué gusto tenerlos por aquí. Nuestra historia comienza en las calles de Valle de las Flores, donde Luisa Campos, una joven madre rechazada por su familia, se cruza inesperadamente con Augusto Mendoza, el multimillonario marcado por la pérdida y la soledad. Un pedido inocente de una niña se transforma en el encuentro que cambiará destinos. Pero, ¿hasta dónde la compasión puede abrir brechas en el corazón más cerrado? Comenten desde dónde nos están escuchando. Desde el sillón, en el camión o mientras preparan la cena. Suscríbanse, activen la campanita y respiren hondo. Nuestra historia apenas comienza. Sé que muchos de ustedes nunca creyeron en mí, dijo Augusto Mendoza, su voz resonando por los jardines de la mansión donde decenas de personas de la alta sociedad de Valle de las Flores se reunían para el evento benéfico anual. El silencio que se instaló fue absoluto, las copas de champán paralizadas en el aire, las miradas de asombro dirigidas no solo al multimillonario impecablemente vestido, sino principalmente a la mujer sencilla a su lado, cuyas manos sostenía con una ternura que nadie jamás había presenciado. Me llamaron frío, calculador, incapaz de sentir. Decían que mi corazón se había secado junto con... Su voz falló por un instante, pero prosiguió. Con la partida de Elisa. Hoy, delante de todos ustedes, quiero probar que estaban equivocados. Julia, la niña de apenas 6 años, miraba al hombre con los ojos muy abiertos, sin entender completamente la dimensión de lo que sucedía, pero sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Su madre, Luisa Campos, temblaba visiblemente, el vestido prestado marcando un contraste impactante con la ropa de diseñador de las invitadas. Esta mujer, continuó Augusto, a quien muchos de ustedes despreciaron en las calles, a quien fingían no ver cuando pedía ayuda, me enseñó más sobre coraje y dignidad en 3 meses de lo que aprendí en toda mi vida. Un murmullo recorrió la multitud. Claudia Mendoza, hermana de Augusto, dejó escapar un ruido de indignación, el rostro contorsionado en una expresión de incredulidad y furia mal contenida. Ricardo Pasos, el administrador de las empresas del multimillonario, mantenía los ojos fijos en el suelo, sin atreverse a encarar a su jefe. Augusto respiró hondo, arrodillándose ante Luisa. El vestido azul turquesa que ella usaba, elegido personalmente por la ama de llaves de la mansión, ondeó ligeramente con la brisa de la noche. Luisa Campos, ¿aceptarías ser mi esposa? Las palabras flotaron en el aire como una explosión silenciosa. Lágrimas corrían por el rostro de la mujer, cuyos labios temblaban sin poder articular respuesta. El escándalo era visible en los rostros de la élite local. ¿Cómo podría el hombre más poderoso de la región, heredero de un imperio, elegir a una mujer que, hasta hace poco, vivía de limosnas con su hija? Fue entonces cuando el pequeño mundo artificial de aquella fiesta se fragmentó aún más. Una voz resonó cortando el silencio como una cuchilla. Ella no puede aceptar. Todos se voltearon para ver a Marcela Vasconcelos, exprometida de Augusto, antes de la tragedia que se llevó a Elisa, avanzando entre los invitados. No cuando ella esconde tantos secretos. 3 meses antes, las calles de Valle de las Flores hervían bajo el calor inclemente del verano en el centro del estado. La plaza central, corazón comercial de la ciudad, albergaba el contraste típico de las pequeñas metrópolis del interior. De un lado, la opulencia de los nuevos restaurantes y boutiques. Del otro, la simplicidad de los antiguos establecimientos familiares que resistían la modernización. Luisa Campos caminaba lentamente por la banqueta, los zapatos gastados arrastrándose sobre el concreto caliente. Su rostro, que un día había sido elogiado por su delicada belleza, ahora mostraba los rasgos del cansancio y la preocupación. A los 28 años, parecía cargar el peso de una vida mucho más larga. A su lado, agarrada firmemente a la falda descolorida, caminaba Julia, una niña de 6 años cuyos ojos grandes y expresivos contrastaban con la delgadez de su rostro. «Mamá, tengo hambre», murmuró la pequeña, no como queja, sino como constatación de un hecho cotidiano. Luisa apretó la mano de su hija con más fuerza. «Pronto conseguiremos algo de comer, mi amor.
ten solo un poquito más de paciencia. Las palabras sonaban vacías, incluso para ella misma. Desde el accidente que le quitó la vida a su esposo, Carlos, 7 meses atrás, Luisa enfrentaba una espiral descendente. Primero, la falta de dinero para el alquiler. Luego, la negativa de la familia a ayudarla. Bien que te advertimos que ese trailero no era hombre para ti, su mamá había repetido cruelmente antes de cerrar la puerta, dejándola en la calle con una niña pequeña. Ahora, después de meses durmiendo en albergues y viviendo de trabajos esporádicos como limpiadora, Luisa estaba una vez más sin perspectivas. El último servicio había terminado la semana anterior, y los pocos pesos que había logrado guardar ya se habían gastado en comida. «Mira, mamá, comida», exclamó Julia, señalando las mesas exteriores de un restaurante sofisticado en la plaza. La Fontana era conocido por ser el establecimiento más caro del pueblo, frecuentado solo por la élite local. Luisa jaló a su hija suavemente. «No podemos ir allí, hija. Vamos a la panadería de doña Carmen. Tal vez ella tenga algo para darnos al final del día». «Pero tengo mucha hambre ahora», insistió la niña, sus ojos fijos en las mesas abundantes. Antes de que Luisa pudiera impedirlo, Julia se soltó de su mano y corrió hacia el restaurante. «Julia, regresa aquí», llamó Luisa, desesperada, corriendo tras su hija. Pero era demasiado tarde. La niña ya se había acercado a una de las mesas exteriores, donde un hombre solitario degustaba un plato de filete con papas. Julia se detuvo frente a él, sus ojos fijos en el plato. El hombre levantó la mirada lentamente. Augusto Mendoza, a sus 42 años, era la figura más poderosa de Valle de las Flores. Heredero del Grupo Mendoza y propietario de una flota de transportadoras y haciendas que se extendían por 3 estados. Era conocido tanto por su fortuna como por su frialdad en los negocios. Desde la tragedia que cegó la vida de su esposa Elisa y su hijo Nonato en un accidente de helicóptero 5 años antes, Augusto se había transformado en una persona diferente. El hombre que antes era conocido por su generosidad y sonrisa fácil se había vuelto taciturno y aislado, dedicándose exclusivamente a los negocios. Sus empleados le temían, sus competidores lo respetaban y la ciudad entera lo reverenciaba a la distancia. «Señor, ¿me regala sus sobras?». La voz de Julia, casi un susurro, cortó el aire como un choque eléctrico. Un silencio sepulcral se apoderó del espacio. Los meseros se paralizaron. Los clientes en las mesas vecinas voltearon sus miradas curiosas hacia la escena, y Luisa, que acababa de alcanzar a su hija, sintió el rostro arder de vergüenza. «Disculpe a mi hija, señor. Ya nos íbamos», dijo ella rápidamente, sujetando a Julia por los hombros. Augusto observó a la mujer frente a él. Notó la ropa gastada pero limpia, el rostro cansado pero digno, los ojos que, a pesar de la evidente humillación, mantenían un brillo de determinación. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Una lágrima corrió por el rostro del hombre que la ciudad entera consideraba hecho de piedra. «No», dijo él, la voz extrañamente suave. «Por favor, quédense». Con un gesto, llamó al capitán de meseros. «Traiga sillas para esta señora y su hija, y 2 platos completos más». Luisa dudó, el orgullo luchando contra la necesidad. «No necesitamos caridad, señor. Solo estamos...». «No es caridad», interrumpió Augusto. «Es una invitación. Por favor, siéntense». Había algo en su tono que no permitía rechazo. Con renuencia, Luisa se sentó, ayudando a Julia a acomodarse en la silla de al lado. El restaurante entero observaba la escena inusual. El poderoso Augusto Mendoza compartiendo su mesa con una mujer visiblemente pobre y su hija. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él, mientras el mesero servía platos abundantes delante de ellas. «Luisa Campos. Y esta es mi hija, Julia». «Encantado, Luisa Campos. Soy Augusto Mendoza». «Sé quién es usted», respondió ella, sosteniendo su mirada con una dignidad que lo sorprendió. «Todos en Valle de las Flores conocen al dueño del Grupo Mendoza». Augusto asintió, observando cómo Julia atacaba la comida con entusiasmo, mientras Luisa comía lentamente, como si saboreara cada bocado. «¿Y qué les pasó?»,
preguntó él finalmente. Luisa dudó. La vida pasó, señor Mendoza. Mi esposo. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Carlos nos dejó hace 7 meses. Un accidente en la carretera. Era trailero. Augusto sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no experimentaba hacía mucho tiempo. Empatía. ¿Y su familia? Nunca aprobaron nuestra relación. Cuando necesité ayuda, nos dieron la espalda. ¿Y su familia? Lo mismo, respondió ella simplemente. He intentado encontrar trabajo fijo, pero es difícil con una niña pequeña y sin tener dónde dejarla. ¿Dónde están viviendo? La pregunta directa hizo que Luisa desviara la mirada. Por el momento, estamos sin un lugar fijo, respondió evasivamente. Augusto comprendió lo que ella no dijo. Estaban sin techo. Una idea se formó en su mente, tan repentina e inesperada que él mismo se sorprendió. Tengo una propuesta para usted, señora Campos. Luisa levantó los ojos, desconfiada. Conocía bien el tipo de propuestas que los hombres ricos solían hacer a las mujeres en su situación. Necesito a alguien para cuidar mi casa, continuó él, percibiendo su aprensión. La mansión es demasiado grande para solo una ama de llaves, y hay un anexo, con 2 habitaciones, donde podrían quedarse. Tendría un salario justo, alimentación y un lugar seguro para su hija. Luisa lo encaró, incrédula. ¿Por qué? La pregunta salió más directa de lo que pretendía. Usted no me conoce, no sabe nada de mí. Augusto sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina en años. Su hija me pidió sobras, señora Campos. No robó mi cartera, no imploró por dinero, pidió sobras de comida. Y usted hizo una pausa. Usted mantiene la dignidad incluso en las peores circunstancias. Eso me dice mucho sobre su carácter. Julia, que había terminado de comer, observaba la conversación con ojos atentos. ¿La casa es grande, mamá? ¿Tiene jardín?, preguntó inocentemente. Luisa se sintió dividida. La propuesta parecía demasiado buena para ser verdad, pero también era la primera oportunidad real que surgía en meses. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Augusto asintió. Claro, pero no piensen en la calle. Permítanme, al menos, pagarles una habitación de hotel esta noche. Mañana mi chofer puede recogerlas, si aceptan mi oferta. Luisa quiso negarse, pero miró a Julia, a su carita cansada y esperanzada, y no tuvo valor. Aceptamos la habitación por esta noche. En cuanto al trabajo, le daré mi respuesta mañana. Augusto llamó al gerente del restaurante, dio instrucciones para que Luisa y Julia fueran llevadas al mejor hotel de la ciudad, con todos los gastos pagados. Mientras las veía partir, sintió algo extraño, como si un peso que cargaba hacía años se hubiera, momentáneamente, vuelto más ligero. Esa noche, por primera vez desde la pérdida de Elisa, Augusto Mendoza durmió sin pesadillas. En la suite del Gran Hotel Valle, Luisa observaba a Julia dormir profundamente en la cama, suave, limpia, segura. La propuesta de Augusto Mendoza se repetía en su mente. Era una oportunidad, sí, pero también un riesgo. ¿Qué sabía de ese hombre, aparte de los rumores sobre su frialdad y poder? ¿Cómo podría confiar? Más importante, ¿cómo podría no confiar cuando la alternativa era volver a las calles con su hija? Vamos a aceptar, mamá. La voz soñolienta de Julia la sorprendió. Había pensado que la niña estaba dormida. ¿Te gustaría vivir en una casa grande con jardín?, preguntó Luisa, sentándose en la orilla de la cama. Julia asintió, sus ojos brillando de expectativa. ¿Y el hombre triste sonreirá más si vamos? La pregunta inocente golpeó a Luisa como una revelación. Era eso lo que su hija había visto. No al poderoso empresario, no al multimillonario temido, sino simplemente a un hombre triste. Tal vez, mi amor, tal vez. A la mañana siguiente, cuando el chofer de Augusto llegó al hotel, encontró a Luisa y Julia esperando en el vestíbulo, la pequeña maleta conteniendo sus pocas pertenencias al lado. La decisión estaba tomada. Para bien o para mal, estaban a punto de entrar en el mundo de Augusto Mendoza. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era cómo este simple encuentro, nacido de un pedido inocente. «Señor, ¿me regala sus sobras?»,
cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. El coche de lujo se deslizaba silenciosamente por las calles de Valle de las Flores, atrayendo miradas curiosas de los peatones. En el asiento trasero, Julia presionaba el rostro contra la ventana, encantada con el movimiento de la ciudad que rara vez tenía oportunidad de observar con tanta seguridad y confort. Luisa mantenía las manos cruzadas sobre el regazo, intentando controlar la ansiedad que crecía a medida que se alejaban del centro y entraban en la zona más exclusiva de la ciudad. «Ya llegamos, señora», anunció el chofer, un hombre de mediana edad llamado Gerardo, que hasta entonces había mantenido un silencio respetuoso. El vehículo giró en una calle arbolada y finalmente se detuvo delante de un inmenso portón de hierro forjado. Una cámara giró en su dirección y segundos después el portón comenzó a abrirse automáticamente. «¡Guau, mamá, es un castillo!», exclamó Julia, sus ojos muy abiertos ante la visión de la mansión de los Mendoza. Construida en los años dorados del ciclo de la caña de azúcar, la propiedad ocupaba un terreno inmenso, con jardines meticulosamente cuidados y una construcción de estilo colonial que mezclaba elegancia e imponencia. Luisa sintió un nudo en el estómago. El contraste entre aquel lugar y los albergues donde habían pasado las últimas semanas no podía ser más evidente. Por un momento, se preguntó si había tomado la decisión correcta. El coche se detuvo delante de la entrada principal, donde una mujer de aproximadamente 60 años esperaba, erguida y solemne como una centinela. «Esa es doña Matilde, la ama de llaves», explicó Gerardo, mientras abría la puerta para que bajaran. «Ella cuida la casa desde hace más de 30 años. Matilde observó con ojos críticos mientras Luisa y Julia se acercaban. Su rostro, marcado por arrugas de expresión, no revelaba si aprobaba o desaprobaba la llegada de las nuevas residentes. «Bienvenidas a la casa de los Mendoza», dijo ella, su voz tan formal como su postura. Don Augusto pidió que las recibiera y las instalara en el anexo. «Por favor, síganme». El interior de la mansión era aún más impresionante que su fachada. Pisos de mármol, candelabros de cristal, obras de arte originales y muebles antiguos creaban una atmósfera de opulencia contenida. Julia sostenía firmemente la mano de su madre, súbitamente intimidada por la grandiosidad del lugar. Cruzaron un largo pasillo y salieron por una puerta lateral, caminando por un sendero de piedras en medio de un jardín florido, hasta llegar a una construcción menor, pero igualmente elegante. «Este es el anexo», explicó Matilde abriendo la puerta. Originalmente fue construido para hospedar a visitantes de la familia, pero en los últimos años no se ha usado. El espacio era sorprendentemente acogedor, una pequeña sala con sofás cómodos, una cocina completa, 2 habitaciones espaciosas y un baño con tina. Todo estaba impecablemente limpio, como si hubiera sido preparado especialmente para su llegada. «Don Augusto mencionó que usted trabajará como asistente de la casa», continuó Matilde, su tono dejando claro que aún no había formado una opinión sobre el arreglo. «Comenzaremos mañana. Por hoy, instálense y descansen. La cena será servida a las 7 en la casa principal». Don Augusto solicitó la presencia de ambas. Con eso, la ama de llaves les entregó un juego de llaves y se retiró, dejando a Luisa y Julia solas para absorber la nueva realidad. «Mamá, es nuestro. ¿Podemos quedarnos aquí?», preguntó Julia, corriendo a explorar las habitaciones. Luisa respiró hondo. «Por ahora, sí, mi amor, es nuestro nuevo hogar». Mientras Julia se maravillaba con la habitación que sería suya, la primera habitación de verdad que tendría en meses, Luisa abrió las gavetas vacías del tocador y organizó las pocas ropas que poseían. Toda la situación parecía irreal, como un sueño del que podría despertar en cualquier momento. A las 7 en punto, vestidas con lo mejor que tenían, lo que, aún así, era visiblemente sencillo comparado con el lujo que las rodeaba, Luisa y Julia se presentaron en la casa principal. Matilde las condujo hasta un imponente comedor, donde una mesa larga estaba puesta para solo 3 personas. «Don Augusto bajará en unos minutos», informó la ama de llaves, indicando dónde debían sentarse. Luisa ayudó a Julia a acomodarse, explicando en susurros que no debía tocar nada
hasta que el anfitrión llegara. No tuvieron que esperar mucho. Augusto Mendoza entró en la sala con pasos firmes, vestido con un atuendo casual, pero elegante. Parecía diferente del hombre del restaurante, más relajado quizás. Sus ojos, sin embargo, aún cargaban aquella misma sombra de melancolía que Julia había notado. «Buenas noches», saludó él. «Espero que se hayan instalado cómodamente. El lugar es maravilloso». «Señor Mendoza», respondió Luisa. «En realidad, es mucho más de lo que necesitamos». Augusto hizo un gesto displicente. «El anexo estuvo vacío durante años. Es bueno que sea útil de nuevo». Volvió su atención a Julia, que lo observaba con curiosidad. «¿Y tú, pequeña? ¿Te gusta tu nueva habitación?» La niña asintió entusiastamente. «Tiene una ventana grande desde donde se ven las flores, y la cama es demasiado suave». Algo parecido a una sonrisa tocó los labios de Augusto. «Me alegra saberlo». La comida fue servida. Una cena sencilla, pero refinada. Luisa notó que, a pesar de toda la formalidad del ambiente, Augusto parecía incómodo con el exceso de pompa. Comía despacio, respondiendo amablemente a las preguntas espontáneas de Julia sobre los cuadros en las paredes o los objetos decorativos esparcidos por la sala. Era como si la presencia de la niña trajera vida a un espacio que había estado dominado por el silencio durante mucho tiempo. «¿Usted vive aquí solo?», preguntó Julia en un momento, haciendo que Luisa se atragantara con el vino. «Julia, esas no son preguntas que se hacen», la regañó en voz baja. Augusto, sin embargo, no pareció molesto. «Sí, vivo solo. Bueno, no completamente solo. Está Matilde, Gerardo, el jardinero Sebastián y algunos empleados que vienen durante el día. Pero por la noche, generalmente soy solo yo». «¿No es aterrador?», insistió la niña. «¿Una casa tan grande para una sola persona?». Por un instante, la máscara de compostura de Augusto pareció caer, revelando una vulnerabilidad que sorprendió a Luisa. «A veces», admitió él, «a veces es solitario». El momento de sinceridad fue interrumpido cuando Matilde entró para servir el postre. El resto de la cena transcurrió en una conversación más ligera, con Augusto explicando a Luisa cuáles serían sus funciones en la casa: auxiliar en la organización de eventos, en la correspondencia personal y en otras tareas que el ama de llaves considerara necesarias. El salario mencionado era más que generoso. Cuando la cena terminó, Augusto las acompañó personalmente hasta la puerta que llevaba a los jardines. «Buenas noches, señora Campos». Julia hizo una pequeña pausa. «Gracias por la compañía». De vuelta en el anexo, mientras ayudaba a Julia a prepararse para dormir, Luisa reflexionaba sobre el enigma que era Augusto Mendoza, el hombre temido por la ciudad, conocido por su frialdad en los negocios. Parecía diferente en su propia casa, casi vulnerable. «El hombre triste sonrió un poquito hoy, mamá», comentó Julia mientras se acomodaba bajo las cobijas. «Creo que le caímos bien». Luisa sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Tal vez, mi amor. Ahora duerme. Mañana será un día largo». En los días que siguieron, Luisa se adaptó rápidamente a la rutina de la mansión. Matilde, inicialmente reservada, comenzó a demostrar aprobación por la eficiencia y discreción de la nueva asistente. Julia, por su parte, se había convertido en la favorita de los empleados, especialmente de Sebastián, el jardinero mayor que había empezado a enseñarle los nombres de las flores durante las tardes. Augusto, sin embargo, rara vez era visto. Salía temprano para sus empresas y frecuentemente regresaba tarde cuando Julia ya estaba dormida. Luisa a veces lo encontraba en la biblioteca durante la noche, siempre absorto en documentos o libros, y solo intercambiaban saludos formales. Hasta que, el viernes de aquella primera semana, algo cambió. Luisa estaba organizando algunos documentos en la oficina, según lo solicitado por Matilde, cuando encontró una fotografía caída detrás de un librero. La imagen mostraba a una mujer joven y hermosa, de cabello oscuro y sonrisa radiante, frente a la mansión. Estaba embarazada, las manos reposando cariñosamente sobre su vientre visible. Intrigada, volteó la foto. En el reverso, una inscripción,
Elisa, mi amor eterno, mes de espera de nuestro pequeño Antonio. La caligrafía era claramente de Augusto. ¿Qué está haciendo? La voz grave la sobresaltó. Augusto estaba parado en la puerta de la oficina, el rostro súbitamente pálido. Disculpe, señor Mendoza. Encontré esta fotografía caída detrás del librero mientras arreglaba los documentos. Ella le extendió la foto, sintiéndose culpable por invadir, aunque accidentalmente, algo tan íntimo. Augusto se acercó lentamente y tomó la fotografía. Sus dedos temblaban ligeramente. Elisa, murmuró, casi para sí mismo. Mi esposa. Luisa no sabía qué decir. Los rumores sobre la tragedia que había golpeado a la familia Mendoza circulaban por la ciudad desde hacía años, pero nadie conocía los detalles exactos. Ella era muy bonita, comentó finalmente, con sinceridad. Augusto asintió, aún mirando la imagen. El helicóptero también debió haberme llevado, dijo él, la voz casi inaudible. Yo debería haber estado con ellos ese día, pero una reunión de última hora se detuvo, como si se diera cuenta súbitamente con quién estaba hablando. Discúlpeme, señora Campos, no suelo... No necesita disculparse, interrumpió Luisa gentilmente. Entiendo el dolor de la pérdida. Es como si el mundo se detuviera, ¿no? Como si todo alrededor continuara, pero usted estuviera atrapado en un momento que no pasa. Augusto la miró con sorpresa, como si la viera verdaderamente por primera vez. Es exactamente así, asintió él. Un silencio se estableció entre ellos, no incómodo, sino cargado de una comprensión mutua que las palabras no podrían expresar. Papá, papá, ¿dónde estás? Una voz infantil resonó por el pasillo, interrumpiendo el momento. Luisa frunció el ceño, confundida. Augusto no tenía hijos, ¿verdad? Un niño de aproximadamente 8 años irrumpió en la oficina, seguido por una mujer elegante de mediana edad. Augusto, querido, no pude detenerlo. Estaba demasiado ansioso por ver a su tío, explicó ella, lanzando una mirada curiosa a Luisa. Tío Augusto. El niño abrazó las piernas del empresario con entusiasmo. Augusto pareció momentáneamente desconcertado, pero pronto se recuperó, agachándose para abrazar a su sobrino. Rafael, qué sorpresa tan agradable, no sabía que venían hoy. La mujer se acercó, besando el rostro de Augusto. Decisión de última hora. Pensé que un fin de semana en el interior le haría bien a Rafael. Y aclaro, extrañaba a mi hermano menor. Ella miró directamente a Luisa, la curiosidad evidente en sus ojos. «¿Y usted debe ser...?» «Luisa Campos», se presentó ella, avergonzada. «Trabajo para el señor Mendoza. Luisa es mi nueva asistente personal», explicó Augusto. «Y esta es mi hermana, Claudia Mendoza Almeida, y mi sobrino Rafael». Claudia sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Asistente personal. Interesante. Matilde mencionó que vive en el anexo con su hija. Bastante inusual». Había algo en el tono de Claudia que hizo que Luisa se sintiera inmediatamente incómoda. Augusto pareció percibirlo. «Luisa y su hija Julia están temporalmente en el anexo». Sí, fue un arreglo práctico, considerando la situación. Antes de que Claudia pudiera comentar, Rafael jaló la manga del saco de Augusto. «Tío, ¿tienes una niña viviendo aquí? ¿Puedo jugar con ella?» La pregunta inocente trajo una sonrisa a los labios de Augusto. «Claro que sí, Rafael. Julia probablemente está en los jardines con Sebastián. ¿Por qué no vamos a buscarla?» Miró a Luisa. «Si no le importa, claro». «De ninguna manera», respondió ella, agradecida por la oportunidad de escapar de la mirada evaluativa de Claudia. Mientras caminaban por los jardines, Luisa notó cómo Augusto parecía más relajado en presencia de su sobrino. Hablaba con el niño sobre las plantas, respondía pacientemente a sus preguntas e incluso reía de las bromas infantiles. Era como si una versión diferente de él emergiera, más ligera, más accesible. Encontraron a Julia ayudando a Sebastián a regar las rosales, sus manitas pequeñas sosteniendo cuidadosamente la regadera. Al ver al grupo acercarse, la niña sonrió tímidamente. «Rafael, esta es Julia», presentó Augusto. «Julia,
Este es mi sobrino Rafael, que vino a pasar el fin de semana con nosotros. Los dos se observaron con la curiosidad natural de los niños. Rafael, siendo mayor, tomó la iniciativa. ¿Quieres jugar a las escondidas? El rostro de Julia se iluminó. Sí, quiero. Antes de que los adultos pudieran intervenir, los niños salieron corriendo, sus risas resonando por los jardines. Parece que se llevaron bien, comentó Augusto, una sonrisa genuina en su rostro. Luisa asintió, observando a su hija desaparecer entre los árboles con el niño. Julia extraña a otros niños. No ha tenido muchas oportunidades de simplemente ser niña. Una mirada de comprensión pasó entre ellos. En ese momento, Luisa sintió que, de alguna manera, una barrera invisible se había roto. En la cena de esa noche, la atmósfera era completamente diferente. La presencia de los niños trajo una ligereza que la mansión no experimentaba hacía mucho tiempo. Rafael contaba historias de su escuela en la Ciudad de México, mientras Julia lo observaba con admiración. Incluso Claudia, que inicialmente había demostrado desconfianza en relación con la presencia de Luisa, parecía más relajada. «Tienes una hija adorable», comentó ella en un momento, sorprendiendo a Luisa. «Gracias. Rafael también es un niño maravilloso». «Se parece mucho a su papá», respondió Claudia, una sombra cruzando su rostro. «Fernando y yo nos separamos hace 2 años. Ha sido desafiante». Fue la primera vez que Luisa vislumbró vulnerabilidad en la mujer altiva. «Lo siento. Criar un hijo sola no es fácil». «No, no lo es», asintió Claudia. «Pero tengo el apoyo de la familia. ¿Y usted?». La pregunta directa tomó a Luisa desprevenida. «Yo no tengo ese privilegio. Augusto mencionó que perdió a su esposo recientemente. Mis condolencias». Había sinceridad en su voz ahora. «Gracias». Luisa no quiso entrar en detalles. La conversación fue interrumpida por Augusto, quien propuso que todos se reunieran en la sala para un juego de mesa con los niños. La noche transcurrió en un clima de familiaridad que Luisa no experimentaba hacía meses. Observar a Augusto interactuando con su sobrino y con Julia, verlo reír genuinamente, notando cómo sus ojos parecían más vivos, hizo que algo despertara dentro de ella, algo que inmediatamente la asustó. No podía, no debía desarrollar sentimientos por su jefe. Era inapropiado, era arriesgado, era imposible. Alrededor de las 10, los niños comenzaron a bostezar. Luisa se levantó, anunciando que era hora de llevar a Julia a la cama. «Pero quiero quedarme más», protestó la niña soñolienta. «Mañana podrás jugar más con Rafael», prometió Luisa. «Ahora es hora de descansar». Augusto también se levantó. «Las acompañaré hasta el anexo». Claudia observó la escena con interés, pero no comentó. Afuera, la noche estaba clara y estrellada. Julia, exhausta por los juegos, se durmió en los brazos de Luisa antes de que llegaran al anexo. Augusto abrió la puerta para ellas, observando cómo Luisa gentilmente cargaba a su hija. «Ella se divirtió hoy», comentó él, mientras Luisa ponía a Julia en la cama. «Ambos se divirtieron», respondió Luisa, cubriendo a la niña con la cobija. «Es bueno verla así, tan feliz». Cuando regresó a la sala, encontró a Augusto todavía parado en la puerta, como si dudara entre entrar o salir. «Gracias por acompañarnos», dijo ella sin saber muy bien cómo actuar. «Gracias por traer vida a mi casa», respondió él simplemente. Antes de que Luisa pudiera procesar el significado de aquellas palabras, Augusto añadió: «Buenas noches, Luisa». Fue la primera vez que él la llamó por su primer nombre. «Buenas noches, Augusto», respondió ella, probando la intimidad. Él sonrió ligeramente y se retiró, dejando a Luisa con pensamientos confusos y un corazón que latía más rápido de lo que debería. Lo que no sabía era que, del otro lado de los jardines, en el balcón de la mansión principal, Claudia observaba la escena con interés creciente, y en su mente, los planes comenzaban a formarse. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina a la mansión de los Mendoza. Lo que comenzó como un arreglo temporal adquiría contornos de permanencia, a medida que Luisa demostraba su valor no solo como asistente, sino como una presencia que, sutilmente,
transformaba la atmósfera de la casa. Agosto llegaba a su fin, trayendo consigo las primeras señales de la primavera en el interior del estado. Los jardines de la propiedad explotaban en colores, como si celebraran el cambio que se operaba dentro de los muros de la mansión. Matilde, que inicialmente había demostrado reservas en cuanto a la presencia de Luisa y Julia, ahora parecía no imaginar la casa sin ellas. Observaba, con una mezcla de admiración y curiosidad, cómo la joven madre ejecutaba sus tareas con eficiencia y discreción, siempre manteniendo la dignidad que la había impresionado desde el primer día. Pero lo que realmente sorprendía a la ama de llaves era la transformación gradual de su patrón. Don Augusto sonrió esta mañana, comentó Matilde con Gerardo mientras supervisaba el almuerzo en la cocina. No una de esas sonrisas educadas que da en reuniones, una sonrisa de verdad, de esas que llegan a los ojos. El chofer asintió, recordando cómo Augusto había tarareado discretamente en el coche esa mañana, algo impensable semanas atrás. «Es la niña», respondió él con convicción. «Esa criatura tiene un don para derretir el hielo. Ayer mismo la vi enseñándole a don Augusto a hacer avioncitos de papel en la oficina». Matilde movió la cabeza, una sonrisa en los labios. «No es solo la niña, Gerardo, es la mamá también». Las palabras de la ama de llaves llevaban un tono de quien veía más de lo que los demás. En realidad, Matilde tenía razón en su observación. En los últimos días, Augusto había comenzado a modificar su rutina. Regresaba más temprano a casa, cenaba regularmente con Luisa y Julia, y frecuentemente pasaba las noches en compañía de ellas, ya sea viendo una película en la sala de estar, o simplemente conversando mientras Julia jugaba con los juguetes que él había comenzado a traer, casualmente, de sus viajes de negocios. Esa tarde específica, Augusto regresó a la mansión más temprano de lo habitual. Al entrar en el vestíbulo principal, escuchó el sonido del piano proveniente de la sala de música, una sala que había permanecido cerrada durante años. Intrigado, siguió el sonido. Se detuvo en la puerta, sorprendido con la escena. Luisa estaba sentada al piano, tocando una melodía simple, mientras Julia observaba fascinada. «No sabía que tocaba», comentó él, haciendo que Luisa interrumpiera abruptamente la música, visiblemente avergonzada. «Disculpe, señor Mendoza, yo no debería...» «Por favor, se continúe», pidió él entrando en la sala. «Y pensé que habíamos acordado llamarnos por nuestros nombres de pila». Luisa sonrió, aún dubitativa. «Es un hábito difícil de romper, Augusto». Él le devolvió la sonrisa, sentándose en un sillón cercano. «¿Dónde aprendió a tocar?» «Mi abuela era profesora de música», explicó ella, pasando los dedos ligeramente por las teclas. «Ella me enseñó cuando era niña. Nada muy sofisticado, solo lo básico». «Mamá tocaba para papá todas las noches», intervino Julia, siempre lista para compartir fragmentos de su vida anterior. Él decía que ella tocaba como un ángel. Un ligero rubor tiñó las mejillas de Luisa. «Tu padre era muy generoso en sus elogios», dijo ella, con un tono que mezclaba cariño y melancolía. Augusto observó la interacción, sintiendo una punzada de algo que no lograba identificar completamente. ¿Envidia, quizás? No de la relación en sí, sino de la normalidad, de la intimidad familiar que nunca había llegado a experimentar con Elisa. «Toque algo para nosotros», pidió él, sorprendiéndose a sí mismo con el pedido. Luisa dudó por un momento, pero luego asintió. Sus dedos comenzaron a bailar sobre las teclas, produciendo una melodía dulce y melancólica. Augusto cerró los ojos, dejándose llevar por la música. Por un breve instante, el dolor que cargaba pareció disminuir, como si las notas lavaran parte de su amargura. Cuando la música terminó, Julia aplaudió entusiastamente. Augusto abrió los ojos, encontrando la mirada de Luisa. «Fue hermoso», dijo él simplemente. «Gracias», respondió ella, y algo invisible pareció pasar entre ellos en ese momento. Un entendimiento mutuo, una conexión silenciosa que iba más allá de las palabras. El momento fue interrumpido por el teléfono sonando. Augusto contestó con un suspiro de impaciencia. Era Ricardo Pasos, su administrador.
con noticias sobre una negociación importante. Necesito atender esto, se disculpó él. ¿Continuamos más tarde? Claro, respondió Luisa, levantándose del banco del piano. Vamos, Julia, hora de tu baño antes de la cena. Augusto las observó salir, sintiendo un extraño vacío cuando la puerta se cerró detrás de ellas. Por la noche, durante la cena, Ricardo Passos se unió a ellos por invitación de Augusto. El administrador, un hombre de 40 y tantos años, con ojos perspicaces y un modo calculador, observaba a Luisa con interés mal disimulado. «Así que usted es la famosa asistente que ha puesto orden en la casa», comentó él, mientras Matilde servía el postre. «Augusto ha hablado muy bien de su trabajo». Luisa sonrió educadamente. «Solo hago lo mejor que puedo, señor Passos». «Ricardo, por favor», insistió él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Aquí todos somos prácticamente familia. ¿No cree, Augusto?» El tono ligeramente irónico no pasó desapercibido para Luisa. Augusto, sin embargo, pareció no notarlo, o eligió ignorarlo. «Luisa ha sido una adición valiosa a la casa», respondió él con simplicidad, «y Julia nos trae alegría a todos». Al escuchar su nombre, la niña sonrió tímidamente. Se había vuelto más retraída en presencia de Ricardo, algo que Luisa había notado desde la primera vez que el administrador visitó la mansión. «Hablando de Julia», continuó Ricardo, su mirada alternando entre la niña y Augusto, «ella me recuerda a alguien. ¿No cree, Augusto?» La pregunta aparentemente inocente llevaba un subtexto que hizo que Luisa se sintiera incómoda. Augusto frunció el ceño ligeramente. «No particularmente», respondió, su tono indicando que el asunto estaba cerrado. Ricardo, sin embargo, no retrocedió. «Tal vez sea solo mi impresión», dijo él, encogiéndose de hombros. «Pero hay algo en la sonrisa, en los ojos. Me recuerda a Elisa cuando era joven. Las fotos que vi de ella en la adolescencia muestran la misma expresión». El nombre de Elisa flotó en el aire como una nube pesada. Augusto se tensó visiblemente, y Luisa percibió que sus manos, reposando sobre la mesa, se habían cerrado en puños. «Creo que es hora de que Julia se vaya a la cama», dijo ella, levantándose. «Con permiso, señores». «Pero aún no he terminado mi postre», protestó la niña. «Puedes llevarlo para comer en el anexo», respondió Luisa firmemente, lanzando una mirada de disculpa a Augusto. «Buenas noches». Cuando salieron del comedor, Luisa aún pudo escuchar la voz de Ricardo. «¿Dije algo malo?». El tono falsamente inocente hizo que su estómago se revolviera. En el anexo, mientras ayudaba a Julia a cepillarse los dientes, Luisa reflexionaba sobre la extraña dinámica que había presenciado. Ricardo Passos claramente no aprobaba su presencia en la mansión. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba creando tensión entre ella y Augusto? «Mamá», llamó Julia, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Quién es Elisa?». Luisa dudó. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años la complejidad de la situación? «Elisa era la esposa del señor Augusto», respondió finalmente. «Ella falleció hace algunos años». «¿Como papá?», preguntó la niña, sus grandes ojos fijos en el rostro de su madre. «Sí, mi amor, como papá». «¿Es por eso que don Augusto estaba triste?». «Creo que sí». «Pero ya no está triste ahora», observó Julia. «Sonríe cuando estamos juntos». La observación inocente golpeó a Luisa como una revelación. Era verdad. Augusto sonreía más, reía ocasionalmente, y sus ojos habían perdido parte de aquella sombra que los caracterizaba cuando se conocieron. Las personas pueden estar tristes por mucho tiempo cuando pierden a alguien que aman, explicó ella, ayudando a su hija a meterse en la cama. Pero, con el tiempo, el dolor disminuye un poco. ¿Todavía estás triste por papá?». La pregunta tomó a Luisa desprevenida. Reflexionó por un momento, buscando honestidad. «A veces», respondió finalmente. «Lo extraño, pero te tengo a ti, y eso me hace feliz todos los días». Julia sonrió, satisfecha con la respuesta. «Creo que le caemos bien a don Augusto», declaró mientras se acurrucaba bajo las cobijas. «Lo hacemos sonreír, como dijiste que papá sonreía cuando tocabas el piano». La perspicacia de su hija frecuentemente sorprendía a Luisa. «Tal vez»,
respondió evasivamente. Ahora duerme, ya es tarde. Después de asegurarse de que Julia se había dormido, Luisa se sentó en el pequeño balcón del anexo, observando las luces de la mansión principal. Podía ver la silueta de Augusto en su oficina, probablemente todavía en reunión con Ricardo. La conversación con Julia resonaba en su mente, trayendo a colación sentimientos que venía intentando ignorar. ¿Estaba desarrollando sentimientos por Augusto Mendoza? La idea era absurda. Él era su jefe, un hombre de otro mundo, todavía atrapado en el pasado y en el amor por su fallecida esposa. ¿Y ella? Ella era solo una viuda intentando reconstruir su vida, sin nada que ofrecer más allá de su gratitud. No podía permitir que tales pensamientos florecieran. Por el bien de Julia, por su propia estabilidad, necesitaba mantener los límites claros. Sus divagaciones fueron interrumpidas por el sonido de pasos acercándose. Augusto caminaba por el jardín en dirección al anexo, su rostro parcialmente iluminado por la luz de la luna. «Luisa», llamó él, al percibirla en el balcón. «¿Puedo acompañarte?» Ella asintió, intentando ignorar el súbito aceleramiento de su corazón. Augusto subió los escalones del balcón y se sentó en la silla junto a ella. «Me disculpo por el comportamiento de Ricardo en la cena», dijo él después de un momento de silencio. «Él se pasó de la raya». «No hay necesidad de disculparse», respondió Luisa. «El señor Pasos parece protector con usted». Augusto soltó una risa sin humor. «Ricardo no me está protegiendo. Está protegiendo sus propios intereses». Luisa lo miró interrogativamente. Él suspiró antes de explicar. «Ricardo administra mis negocios desde el accidente. Durante mi periodo más difícil, le di bastante autonomía. Ahora que estoy más presente, más atento, él teme perder esa influencia». «¿Y yo represento una amenaza?», preguntó Luisa, genuinamente sorprendida. «Usted representa un cambio», respondió Augusto, sus ojos encontrando los de ella en la penumbra. «Y personas como Ricardo temen los cambios que no pueden controlar». El silencio que siguió estaba cargado de algo indefinible, una tensión que no era desagradable, pero intensamente consciente. «Lo que Ricardo dijo sobre Julia», comenzó Augusto dubitativamente, «sobre que se parece a Elisa. No le di importancia porque no quería alimentar sus insinuaciones, pero hay una semejanza», admitió él. «No física, necesariamente, pero algo en la manera en que mira el mundo, como si viera más allá de la superficie. Elisa era así». Luisa no supo qué responder. La comparación la dejaba incómoda, aunque no sabía exactamente por qué. «Julia tiene la mirada de su papá», dijo finalmente. «Carlos siempre lograba ver lo mejor en las personas, incluso en las situaciones más difíciles». «¿Cómo era él?». La pregunta sorprendió a Luisa. Era la primera vez que Augusto demostraba interés en saber más sobre su vida anterior. «Carlos era un soñador», respondió ella, una leve sonrisa en los labios. «Siempre planeando el futuro, siempre creyendo que vendrían días mejores. Trabajaba como trailero, pero soñaba con tener su propio negocio, una pequeña transportadora. Guardaba cada peso para ese objetivo». Hizo una pausa, recordando. «Cuando descubrimos que yo estaba embarazada de Julia, él lloró de felicidad. Decía que sería el mejor papá del mundo». Augusto escuchaba atentamente, notando la mezcla de amor y dolor en la voz de ella. «Estoy seguro de que lo sería», comentó suavemente. «¿Cómo se conocieron?». «En la escuela», respondió Luisa, una sonrisa nostálgica en su rostro. «Yo tenía 16 años, él 19. Mi familia desaprobaba, creían que yo merecía algo mejor, como decían. Pero nos casamos tan pronto como cumplí 18 años. Fueron los mejores años de mi vida». Augusto asintió, comprendiendo. «¿Y después del accidente?». Luisa respiró hondo. «Como se imagina, me quedé sin nada. Su familia nunca me aceptó completamente. Siempre creyeron que me había casado por interés, lo cual era ridículo, considerando que Carlos no tenía nada más que sueños. Y mi familia, bueno, ellos vieron mi regreso como una confirmación de que tenían razón. No pude lidiar con el constante 'te lo dije'. Entonces prefirió enfrentar la vida sola
con una niña pequeña, concluyó Augusto, admiración en su voz. Fue valiente. Luisa se encogió de hombros. No fue valentía, fue necesidad. Julia merecía más que crecer en un ambiente de resentimiento. El silencio regresó, pero esta vez cómodo, como si una barrera invisible hubiera sido removida entre ellos. ¿Y usted y Elisa?, preguntó Luisa finalmente. ¿Cómo se conocieron? Una sombra de dolor cruzó el rostro de Augusto, pero él respondió. En una fiesta benéfica, irónicamente, acababa de asumir los negocios de la familia después de la partida de mi padre. Estaba rodeado de personas interesadas en mi dinero, no en mí. Elisa era diferente. Él sonrió al recordar. Ella era fotoperiodista. Estaba cubriendo el evento para una revista. Se acercó y en lugar de preguntarme sobre las empresas o la fortuna de la familia, me preguntó qué pensaba sobre el impacto real de ese tipo de evento en la comunidad. Si eran solo para autopromoción o si realmente hacían una diferencia. Una pregunta perspicaz, comentó Luisa. ¿Y cuál fue su respuesta? Dije la verdad, que probablemente el 90% era autopromoción, pero que el 10% restante podría hacer una diferencia real si se dirigía correctamente. La sonrisa de Augusto se amplió. Luego ella se rió y dijo que yo era el primer multimillonario honesto que conocía. Después de eso, no pude quitármela de la cabeza. Ella parece haber sido una mujer especial, dijo Luisa con sinceridad. Lo era, asintió Augusto. Era apasionada por la justicia social, siempre defendiendo causas en las que creía. Muchas de las fundaciones que mantengo hoy fueron iniciadas por ella. Hizo una pausa, su mirada perdiéndose en la oscuridad del jardín. Ya cuando supimos del embarazo, fue como si todo finalmente tuviera sentido. Una familia, un propósito más allá de los negocios. Su voz falló. Instintivamente, Luisa cubrió la mano de él con la suya. Lo siento, dijo simplemente. Augusto miró sus manos unidas, pero no se apartó. El helicóptero era para un reportaje que Elisa estaba haciendo sobre deforestación, continuó él, como si necesitara finalmente compartir aquel dolor. Yo debería haber ido con ella, pero una crisis en una de las plantas me lo impidió. En el último minuto, decidí quedarme. Si usted hubiera ido, no estaría aquí ahora, completó Luisa suavemente. Y muchas personas dependen de usted, Augusto. Sus empleados, sus empresas, las fundaciones que Elisa ayudó a crear. Él la encaró, sorprendido con la perspectiva que nunca había considerado. Gracias, dijo finalmente, por escuchar, por entender. Gracias por confiar en mí, respondió ella. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono sonando dentro del anexo. Luisa se levantó apresuradamente, temiendo que el ruido despertara a Julia. Era Claudia, la hermana de Augusto. Luisa, disculpa llamar tan tarde. La voz sonaba extrañamente amigable. Pero necesitaba hablar con Augusto, y él no contesta el celular. Él está aquí, respondió Luisa, sintiéndose súbitamente consciente de sí misma. Voy a llamarlo. Mientras Augusto conversaba con su hermana, Luisa regresó al balcón, intentando organizar sus pensamientos. ¿La conversación íntima que acababan de tener cambiaba algo entre ellos? ¿O solo reforzaba las líneas invisibles que los separaban? Él con su pasado de amor perdido, ella con sus propias memorias y responsabilidades. Cuando Augusto regresó, su semblante había cambiado. Necesito irme, dijo él. Claudia está teniendo problemas con Rafael. Aparentemente se escapó de casa después de una discusión y ella está desesperada. Dios mío, exclamó Luisa, preocupada. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudar? En realidad, sí, respondió él. Me gustaría que viniera conmigo. A Rafael le gusta mucho Julia. Tal vez ella pueda ayudar a calmarlo cuando lo encontremos. Pero Julia está durmiendo. Entiendo si no puede, dijo él rápidamente. Fue solo una idea. Luisa dudó por un momento, pero luego decidió, vamos, puedo llevar a Julia envuelta en una cobija. Ni siquiera se despertará durante el trayecto, y si Rafael realmente necesita ayuda, Augusto asintió agradecido. Gracias, Luisa, no sé qué haría sin usted. Las palabras, dichas con simplicidad,
causaron un efecto profundo en ella. Mientras se preparaba rápidamente y tomaba a Julia dormida en brazos, Luisa intentaba ignorar el pensamiento que insistía en formarse en su mente. La familia Mendoza se estaba volviendo demasiado importante para ella, y eso podría ser peligroso para su corazón. En el coche, con Julia durmiendo plácidamente en su regazo y Augusto al volante, él había insistido en conducir personalmente. A pesar de las protestas de Gerardo, Luisa observaba el perfil del hombre que, sin percibirlo, estaba cambiando su vida. Y, por primera vez desde la pérdida de Carlos, se permitió imaginar un futuro diferente al que había planeado. Un futuro que, a pesar de improbable, traía una esperanza que hacía mucho no sentía. Lo que no sabía era que ese futuro sería desafiado mucho antes de lo que imaginaba, y por amenazas que aún no podía prever. Las luces del apartamento de Claudia brillaban intensamente contra la oscuridad de la noche capitalina. Ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la capital, el inmueble tipo penthouse reflejaba el mismo lujo discreto de la mansión de los Mendoza, pero con un toque contemporáneo que evidenciaba la personalidad de su propietaria. Cuando Luisa, cargando a Julia dormida, y Augusto llegaron, encontraron a Claudia en un estado que contrastaba drásticamente con su habitual compostura. El cabello perfectamente arreglado ahora estaba desalineado. El rostro maquillado mostraba señales de lágrimas y ella caminaba de un lado a otro en la espaciosa sala de estar. «Gracias a Dios que llegaron», exclamó ella, corriendo a abrazar a su hermano. Solo entonces pareció notar la presencia de Luisa y Julia. «Oh, trajiste». «Pensé que Julia podría ayudar cuando encontráramos a Rafael», explicó Augusto rápidamente. «Se llevaron bien la última vez». Claudia asintió, visiblemente demasiado tensa para cuestionar la presencia de ellas. «Pueden ponerla en el cuarto de huéspedes. No sé cuánto tiempo va a durar esto». Luisa siguió la indicación de Claudia y acomodó a Julia en la cama del cuarto de huéspedes, cubriéndola cuidadosamente. La niña ni se movió, profundamente dormida después del trayecto en coche. Al regresar a la sala, encontró a Augusto y Claudia en una conversación tensa. «Completamente irresponsable de tu parte, Claudia», decía Augusto, el tono controlado pero severo. «¿Cómo pudiste decirle algo así a un niño de 8 años?» «Él necesitaba saber la verdad», se defendió ella, aunque su tono sugería más culpa que convicción. «Fernando se casa de nuevo. Rafael lo descubriría de todos modos. Pero decirle que su padre está formando una nueva familia mejor y que ya no tendrá tiempo para él. ¿Qué tipo de crueldad es esa?» Claudia se desplomó en el sillón, el rostro entre las manos. Estaba enojada. «Ok, Fernando llamó antes para decir que va a tener un hijo con esa mujer. Perdí el control». Luisa permaneció parada en la entrada de la sala, sintiéndose una intrusa en aquella conversación familiar. Hizo ademán de retroceder, pero Augusto la notó. «Luisa, por favor, acompáñenos. Necesitamos ideas sobre dónde pudo haber ido Rafael». Claudia levantó el rostro, la mirada evaluativa incluso en medio de la crisis. «Tal vez ella pueda quedarse con Julia mientras nosotros buscamos. No quiero exponer a más personas a mis problemas familiares». Había una frialdad en sus palabras que hizo que Luisa se sintiera incómoda. «Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario», respondió ella con simplicidad. «¿Dónde suele ir Rafael cuando está molesto?» Claudia pareció sorprendida con la pregunta directa. «Él, no sé. Normalmente se encierra en su cuarto. Lugares que le gusten», insistió Luisa gentilmente. «Parques, amigos, ¿algún lugar especial que ustedes frecuenten?» «El Parque Chapultepec», respondió Claudia después de un momento de reflexión. «Le encanta el planetario, y está la casa de mi mamá en Las Lomas. Él es muy apegado a su abuela». «¿Ya verificaron esos lugares?», preguntó Augusto. «Mandé al guardia de seguridad del edificio al parque, pero ya estaba cerrado. Y le llamé a mamá. Ella dijo que Rafael no apareció allí. Que estoy pensando en llamar a la policía. Vamos a esperar un poco más», sugirió Augusto. «Un niño de 8 años no debe haber ido muy lejos. ¿Hay otros lugares que él podría considerar seguros? Amigos de la escuela, tal vez». Mientras los hermanos discutían posibilidades,
Luisa caminó hasta la ventana, observando la ciudad iluminada abajo. Algo en la situación la incomodaba, no solo la desaparición de Rafael, sino todo el contexto. Las palabras crueles de Claudia, motivadas por el celos y el resentimiento contra su exesposo, le recordaban a su propia familia, a la manera en que habían reaccionado a su matrimonio con Carlos. De repente, una idea surgió. ¿Ya intentó contactar a su papá?, preguntó, volteándose hacia los hermanos. Claudia parpadeó como si la posibilidad no se le hubiera ocurrido. Fernando está en París con ella, respondió amargamente. Solo regresa la próxima semana para la boda. ¿Pero Rafael tiene formas de contactarlo? ¿Teléfono, correo electrónico? Tiene el número de su papá en el celular. Pero Claudia se detuvo abruptamente. El celular. Podemos rastrear su celular. Augusto ya estaba con el teléfono en la mano. Voy a llamar a Ricardo. Él conoce personas que pueden hacer eso rápidamente. Mientras Augusto hacía la llamada, Luisa notó algo en la mesa de centro. Un cuaderno de dibujo abierto. Se acercó y examinó el dibujo. Una casa grande, personas de la mano, una familia. En la esquina de la página había algo escrito con la letra torpe de un niño. Quisiera que fuera así. Una sospecha se formó en su mente. Claudia, llamó ella suavemente. ¿Rafael ya visitó la casa del abuelo? ¿La mansión donde su padre creció? Los ojos de Claudia se abrieron de par en par. La mansión antigua está abandonada desde hace años, desde que papá... Hizo una pausa, buscando las palabras. Desde que papá falleció. Sería peligroso para un niño. ¿Pero él sabe de su existencia? ¿Ya estuvo allí?, insistió Luisa. Sí, algunas veces, para visitar a mi papá antes de su partida. Pero eso fue cuando era muy pequeño. No creo que se acuerde. Los niños recuerdan más de lo que imaginamos, comentó Luisa, mostrando el dibujo. Esto se parece a la mansión antigua. Augusto, que acababa de colgar el teléfono, se acercó y examinó el dibujo. Es la mansión de mi padre, confirmó él. Mira, hasta dibujó el roble antiguo en el jardín de enfrente. Miró a Luisa con admiración. ¿Cómo pensó en eso? Cuando los niños se sienten rechazados o abandonados, muchas veces buscan lugares que representan seguridad, estabilidad, explicó ella. Si Rafael se sintió traicionado por su padre y luego herido por usted, miró a Claudia. Es natural que busque un lugar asociado a recuerdos felices, a una época en que se sentía seguro. La mansión está a menos de 1 hora de aquí, dijo Augusto, ya tomando las llaves del coche. Vamos a verificar. Voy con ustedes, declaró Claudia tomando su bolso. No, respondió Augusto firmemente. Estás muy alterada. Luisa y yo vamos. Tú quédate aquí por si él regresa o si logramos rastrear el celular. Pero es mi hijo, protestó Claudia. Y tú eres la razón por la que huyó, respondió Augusto duramente. Si está allí necesitará calma y comprensión, no más drama. Quédate, prometo traer a tu hijo de vuelta. Claudia parecía a punto de argumentar, pero algo en el tono de Augusto la hizo retroceder. Cuídenlo, pidió finalmente, la vulnerabilidad en su voz sorprendiendo a Luisa. Es todo lo que tengo. Él estará bien, aseguró Luisa, tocando brevemente el brazo de Claudia, en un gesto de solidaridad que sorprendió a ambas. En el elevador, bajando al estacionamiento, Augusto miró a Luisa con nueva admiración. ¿Cómo pensó en la mansión antigua?, preguntó él. Tuve una infancia complicada, respondió ella, sin dar más detalles. Aprendí a reconocer las señales. Augusto asintió, entendiendo que había más en la historia de lo que ella estaba dispuesta a compartir en ese momento. Gracias, dijo simplemente. En el coche, mientras Augusto conducía por las calles cada vez menos concurridas de la ciudad, Luisa reflexionaba sobre la ironía de la situación. Apenas unas horas antes, estaban en el balcón del anexo, compartiendo recuerdos y construyendo una conexión que ella no esperaba. Ahora, estaban en una misión para encontrar a un niño asustado, víctima de un conflicto familiar dolorosamente familiar para ella. ¿La mansión pertenecía a su padre?, preguntó ella, intentando entender mejor el contexto.
Sí, respondió Augusto, los ojos fijos en la carretera. Fue donde Claudia y yo crecimos. Cuando mi padre falleció, ninguno de nosotros quiso seguir viviendo allí. Yo ya tenía mi propia casa, donde vivo ahora, y Claudia prefirió la ciudad. La propiedad sigue en la familia, pero permanece vacía, con solo un cuidador encargado del mantenimiento básico. ¿Qué tipo de hombre era su padre? Augusto guardó silencio por un momento, como si considerara cuidadosamente la pregunta. ¿Complicado?, respondió finalmente. Brillante en los negocios, construyó un imperio de la nada, pero como padre era distante, exigente. Después de que mi madre falleció, cuando yo tenía 12 años, él se volvió aún más cerrado. Claudia sufrió especialmente con eso. Ella tenía solo 7 años cuando perdimos a mamá. Lo siento, dijo Luisa. Debió haber sido difícil para ustedes dos. Lo fue, asintió él. Creo que es por eso que Claudia es tan protectora con Rafael. Tiene miedo de que él pase por el mismo tipo de abandono que ella sintió. Continuaron el trayecto en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, el coche giró en un camino privado, flanqueado por árboles centenarios. Al fondo, parcialmente iluminada por la luna, se alzaba una imponente mansión de arquitectura clásica que parecía sacada de otro tiempo. «Es aquí», anunció Augusto, estacionando delante de los portones de hierro. «La mansión Mendoza original». Bajaron del coche y se acercaron a los portones. Para sorpresa de ambos, estaban sin seguro. «Extraño», comentó Augusto, frunciendo el ceño. «Benito siempre mantiene los portones cerrados con llave». «¿Benito?» «El cuidador. Vive en una casa más pequeña en la parte trasera de la propiedad». Avanzaron por el sendero de piedras que llevaba a la entrada principal. La mansión, imponente y silenciosa, parecía observarlos con ventanas oscuras como ojos vacíos. Augusto dudó por un momento al pie de la escalinata que llevaba a la puerta principal, como si los recuerdos lo asaltaran. «¿Está todo bien?», preguntó Luisa gentilmente. Él asintió, recuperándose. «Solo es recuerdos». La puerta principal también estaba sin seguro, lo que aumentó la inquietud de ambos. Entraron en un vestíbulo magnífico, ahora cubierto por sábanas protectoras sobre los muebles. La luz de la luna, entrando por las ventanas altas, creaba sombras fantasmagóricas en los rincones. «Rafael», llamó Augusto, su voz resonando en el espacio vacío. «Rafael, ¿estás aquí?» «Somos nosotros, tío Augusto y Luisa». Ninguna respuesta llegó. Intercambiaron miradas preocupadas. «Vamos a separarnos», sugirió Augusto. «Tú revisas la planta baja, yo voy arriba. Si encuentras algo, llama». Luisa asintió, aunque sintió un escalofrío al pensar en explorar sola aquella mansión. A medida que avanzaba por las salas de la planta baja, notaba detalles reveladores sobre la familia Mendoza. Cuadros familiares en las paredes, mostrando generaciones de rostros serios y postura rígida. Trofeos y reconocimientos en vitrinas empolvadas. Libros antiguos y objetos de arte que hablaban de riqueza y tradición. En una de las salas, una fotografía en particular llamó su atención. Augusto en la adolescencia, junto a un hombre mayor con la misma mirada penetrante, presumiblemente su padre. No había sonrisas en la imagen, solo una formalidad solemne que parecía dolorosamente familiar. Su propia familia tenía el mismo tipo de fotografías, poses artificiales que escondían tensiones y expectativas no cumplidas. «Rafael», continuó llamando, avanzando hacia lo que parecía ser una biblioteca. La sala era impresionante, con libreros que iban del suelo al techo, repletos de volúmenes encuadernados en cuero. En el centro, una mesa de madera maciza dominaba el espacio, con sillas de cuero dispuestas alrededor. Y allí, encogido en una de las sillas demasiado grandes para su tamaño, estaba Rafael. El niño levantó el rostro cuando Luisa entró, los ojos rojos de tanto llorar, pero secos ahora, como si las lágrimas se hubieran agotado. «Rafael», dijo ella suavemente, acercándose despacio. «Todos están muy preocupados por ti». Él no respondió, solo la observaba con ojos desconfiados. «Tu tío Augusto también está aquí. Te está buscando arriba».
Aún ninguna respuesta. Luisa decidió no presionar. Se sentó en una silla cercana, manteniendo una distancia respetuosa. «Esta biblioteca es increíble», comentó casualmente. «¿Vienes aquí con frecuencia?» Rafael movió la cabeza negativamente. «Es la primera vez desde...» Hizo una pausa, buscando palabras, desde que el abuelo se fue. La elección de las palabras, se fue, en lugar de murió, no pasó desapercibida para Luisa. «¿A tu abuelo le gustaban los libros?», preguntó ella. El niño asintió. «Él me contaba historias aquí», respondió finalmente, su voz pequeña en el vasto espacio. «Historias sobre piratas y aventuras. Mamá no sabe, pero él sonreía cuando estábamos solos». La revelación inesperada hizo que el corazón de Luisa se encogiera. «Los adultos a veces esconden sus sentimientos», dijo ella, «especialmente cuando están tristes». Rafael la observó con intensidad, como si evaluara si ella era digna de confianza. «¿Como mi papá?», preguntó finalmente. «¿Él está triste o simplemente ya no me quiere?». La pregunta, tan directa y dolorosa, hizo que Luisa eligiera cuidadosamente sus palabras. «Tu papá te ama, Rafael. Eso nunca cambia, pase lo que pase. Incluso cuando los adultos toman caminos diferentes, el amor por los hijos permanece». «Entonces, ¿por qué va a tener otro hijo? ¿Para reemplazarme a mí?». El miedo real en la voz del niño le partió el corazón a Luisa. «No, mi cielo, nadie puede reemplazarte. Cada hijo es único, especial. Tu papá puede amar al nuevo bebé y seguir amándote exactamente de la misma manera». Ella hizo una pausa, buscando una manera de explicar. «Es como un jardín. Cuando plantamos una nueva flor, no arrancamos las antiguas. El jardín solo se hace más grande, más bonito». Rafael consideró la analogía, su pequeño rostro concentrado. «Pero mamá dijo...». «Tu mamá estaba muy triste cuando dijo esas cosas», interrumpió Luisa gentilmente. «A veces, cuando las personas están heridas, dicen cosas que no son verdad, cosas que pueden herir a otros sin querer. Como cuando dije que odiaba a la maestra de matemáticas porque me puso mala nota», preguntó él, una chispa de comprensión en sus ojos. Luisa sonrió. «Exactamente así. No odiabas realmente a tu maestra, solo estabas molesto con la situación». En ese momento, Augusto apareció en la puerta de la biblioteca, el alivio evidente en su rostro al ver a Rafael. «Gracias a Dios», murmuró él, acercándose. Rafael miró a su tío, una nueva ola de emoción atravesando su rostro. «Tío Augusto, ¿papá me va a olvidar?». La pregunta directa hizo que Augusto se detuviera, sorprendido. Miró a Luisa, que asintió alentadoramente. «No, Rafael», respondió él, agachándose para ponerse a la altura de su sobrino. «Tu papá nunca podría olvidarte. Yo mismo soy prueba de ello». «¿Cómo así?», preguntó el niño, confundido. Augusto respiró hondo, como preparándose para compartir algo difícil. «Cuando yo tenía más o menos tu edad, mi madre, tu abuela que no llegaste a conocer, nos dejó. Fue muy difícil. Tu abuelo, mi padre, se puso tan triste que a veces parecía habernos olvidado a mí y a tu madre. Pero él no nos había olvidado. Él simplemente no sabía cómo mostrar que aún nos amaba». Rafael escuchaba atentamente, sus ojos fijos en su tío. «¿Entonces se quedaron solos?». «En cierto modo, sí, pero descubrí mucho tiempo después que incluso en los momentos en que parecía más distante, mi padre estaba intentando, a su manera, protegernos y cuidarnos». Augusto hizo una pausa, sus ojos encontrando momentáneamente los de Luisa. «Lo que estoy intentando decir, Rafael, es que los adultos a veces complican las cosas. Cometemos errores, nos lastimamos y, lamentablemente, terminamos lastimando a aquellos que más amamos. Pero el amor, el verdadero amor de un padre por un hijo, nunca desaparece». El niño absorbió las palabras lentamente, aún procesando. «Entonces, ¿papá todavía me va a ver aunque tenga otro hijo?». «Claro que sí», afirmó Augusto con convicción. «De hecho, estoy seguro de que él quiere que seas un hermano mayor increíble para el bebé que está por llegar». Por primera vez desde que lo encontraron, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Rafael.
Yo sería un buen hermano mayor, declaró. Podría enseñar un montón de cosas. Estoy segura de que sí, asintió Luisa. Julia siempre dice que le gustaría tener un hermano mayor. Al mencionar a Julia, algo se le ocurrió a Rafael. ¿Julia está aquí también? Ella está durmiendo en el apartamento de tu mamá, explicó Luisa. Estaba muy cansada para la aventura nocturna. Mamá debe estar muy enojada conmigo, murmuró Rafael, el miedo regresando a su rostro. Ella está preocupada, corrigió Augusto. Hay una gran diferencia. Cuando amamos a alguien, el enojo dura poco, pero la preocupación, esa no se va hasta que sabemos que la persona está segura. Necesitamos llamarla, dijo Luisa. Debe estar angustiada. Augusto ya estaba con el celular en la mano. Claudia, sí, lo encontramos. Está bien, solo asustado. Ya estamos de regreso. Guardó el teléfono y le tendió la mano a Rafael. ¿Listo para ir a casa, campeón? El niño dudó, mirando alrededor de la biblioteca. ¿Puedo volver aquí algún día para leer los libros del abuelo? Augusto pareció sorprendido con el pedido. Claro que sí. De hecho, miró a su alrededor, como si viera el lugar con nuevos ojos. Tal vez sea hora de traer vida de nuevo a esta casa. Ha estado vacía por demasiado tiempo. De regreso, Rafael se durmió en el asiento trasero, el agotamiento emocional finalmente cobrando su precio. Luisa observaba el perfil de Augusto mientras él conducía, notando cómo la tensión en sus hombros había disminuido. Estuvo increíble con él, comentó ella. Gracias por compartir su propia historia. No debió haber sido fácil. Usted me inspiró, respondió él, lanzándole una mirada rápida antes de volver la atención a la carretera. La manera en que le habló, cómo hizo que se abriera, fue como si supiera exactamente qué decir. Luisa sonrió ligeramente. Creo que entiendo un poco cómo se siente, la sensación de no ser suficiente, de ser reemplazable. Hizo una pausa, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Augusto lo notó. ¿Su familia la hizo sentir así?, preguntó gentilmente. Luisa respiró hondo. Mis padres tenían expectativas. Yo era la hija mayor, la que debía dar el ejemplo, seguir los pasos de mi papá en leyes. Cuando elegí música, fue una decepción. Cuando me enamoré de Carlos, fue una traición. Ella miró por la ventana, observando las luces de la ciudad que se acercaba. Nunca fui suficiente siendo solo yo misma. Y aún así, observó Augusto, usted eligió ser auténtica, seguir su corazón, incluso sabiendo que perdería el apoyo de ellos. No fue valentía. Repitió ella las mismas palabras que había usado días antes. Fue necesidad. No podía imaginar vivir una vida que no fuera mía. Eso es valentía, Luisa, insistió él. Del tipo más raro y verdadero. El resto del trayecto transcurrió en un silencio cómodo, cada uno absorto en sus propios pensamientos. En el apartamento de Claudia, la escena que los esperaba era inesperada. En lugar de la mujer histérica que habían dejado, encontraron a una Claudia tranquila y compuesta, que abrazó a su hijo con fuerza tan pronto como entró, murmurando palabras de disculpa entre lágrimas silenciosas. Julia, para sorpresa de Luisa, estaba despierta, sentada en el sillón con un vaso de leche. «¡Mamá!», exclamó la niña al verla. «Tía Claudia me hizo chocolate caliente mientras esperábamos». «¿Tía Claudia?», repitió Luisa, levantando las cejas hacia la mujer que hasta entonces había demostrado poco más que tolerancia por su presencia. Claudia tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada. Julia se despertó poco después de que se fueron, explicó. «Estuvimos platicando». Algo en el tono sugería que la conversación había sido más significativa de lo que la palabra indicaba. Rafael, aún adormilado, se dejó llevar por su madre hasta su habitación, no sin antes sonreír tímidamente a Luisa y Augusto. «Gracias por encontrarme», murmuró. Cuando se quedaron a solas en la sala, Claudia sorprendió a Luisa con un abrazo espontáneo. «Gracias», dijo ella, la voz cargada de emoción genuina. «Augusto me contó cómo lo encontró, cómo le habló. Usted entendió a mi hijo de una manera que yo misma no pude». Desconcertada con la súbita demostración de afecto, Luisa solo asintió.
Rafael es un niño especial, solo está confundido y asustado. Como todos nosotros, a veces, respondió Claudia, lanzando una mirada significativa a su hermano. Algo parecía haber cambiado en la dinámica entre los hermanos Mendoza, una comprensión mutua que no estaba presente antes. Ya es tarde, dijo Augusto consultando el reloj. Casi las 3 de la mañana. Deberíamos regresar a Valle. Quédense, sugirió Claudia. Tengo habitaciones suficientes y Julia ya está cómoda. Mañana podemos todos desayunar juntos. La sugerencia, viniendo de la mujer que antes apenas disimulaba su desaprobación por la presencia de Luisa, era sorprendente. Augusto miró interrogativamente a Luisa. «Si no es mucha molestia», comenzó ella. «De ninguna manera», aseguró Claudia. «En realidad, sería un placer». Así, en un arreglo que ninguno de ellos podría haber previsto horas antes, la noche terminó con todos bajo el mismo techo, no como extraños o antagonistas, sino como personas unidas por un momento de crisis y comprensión. Mientras Luisa se acomodaba en el cuarto de huéspedes, Julia, ya durmiendo plácidamente en la cama grande, reflexionaba sobre los eventos de la noche. La vulnerabilidad de Rafael, las revelaciones de Augusto sobre su pasado, la inesperada aproximación con Claudia. Todo parecía parte de un diseño mayor, un patrón que aún no lograba discernir completamente. Cuando finalmente se durmió, fue con la sensación de que algo fundamental había cambiado esa noche. Lo que no sabía era que esa transformación sería solo el preludio de revelaciones aún más profundas que estaban por venir, revelaciones que pondrían a prueba no solo su valentía, sino también la fuerza de los lazos que comenzaban a formarse entre ella y la familia Mendoza. El regreso a Valle de las Flores, a la mañana siguiente, trajo consigo una sensación diferente. La mansión de los Mendoza, con sus jardines impecables y estructura imponente, ya no parecía tan intimidante para Luisa. De alguna manera, después de la noche de confidencias y revelaciones en la casa antigua de la familia, las barreras invisibles que separaban su vida de la de Augusto parecían menos infranqueables. El desayuno en el penthouse de Claudia había transcurrido en una atmósfera sorprendentemente ligera. Rafael, recuperado del trauma de la noche anterior, conversaba animadamente con Julia sobre sus juguetes y videojuegos. Claudia, por su parte, se mostraba una anfitriona atenta, dirigiéndose a Luisa con una cordialidad que antes no existía. Solo las miradas ocasionales que intercambiaba con su hermano sugerían que algo más había sido discutido entre ellos, probablemente después de que Luisa se había retirado con Julia. Ahora, de vuelta a la rutina de la mansión, Luisa organizaba algunos documentos en la oficina cuando Matilde entró, el semblante cargado de preocupación. «Señora Luisa», comenzó la ama de llaves, su formalidad habitual, reemplazada por un tono urgente, «necesito hablar con usted en privado». Luisa levantó los ojos, sorprendida. «Claro, Matilde, ¿qué pasó?». La ama de llaves cerró cuidadosamente la puerta de la oficina antes de continuar. «Es sobre el señor Pasos. Él estuvo aquí anoche, después de que ustedes salieron. Parecía decidido a encontrar algo». «¿Ricardo estuvo aquí?», preguntó Luisa, frunciendo el ceño. «Qué extraño. Augusto no mencionó nada sobre una visita suya». «Porque don Augusto no lo sabe», respondió Matilde, la voz baja como si temiera ser escuchada. «El señor Pasos vino cuando todos ya se habían ido. Usó la llave que posee como administrador de las propiedades». Luisa sintió un escalofrío de inquietud. «¿Y qué quería?». «Él fue directo al anexo», reveló Matilde. «Pasé por la ventana de la cocina y lo vi entrando allí. Me preocupé, así que lo seguí discretamente. Estaba revolviendo sus pertenencias, señora Luisa, buscando algo en las gavetas, en los armarios». La revelación dejó a Luisa atónita. «¿Mis pertenencias? ¿Pero por qué? No tengo nada de valor». Matilde se encogió de hombros, pero sus ojos revelaban que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. «No sé qué buscaba, pero cuando le pregunté qué hacía allí, alegó que Augusto había pedido que verificara si el anexo necesitaba reparaciones». Luisa movió la cabeza, incrédula. «¿Y usted creyó eso?». «Claro que no», respondió la ama de llaves con un bufido de indignación. «Trabajo en esta casa desde hace más de 30 años.
Sé reconocer una mentira cuando la escucho. Hizo una pausa, como si considerara cuidadosamente sus próximas palabras. Señora Luisa, sea lo que sea que el señor Pasos esté buscando, debe ser importante. Él parecía obsesivo. Gracias por avisarme, Matilde, dijo Luisa, la mente trabajando para entender qué podría haber motivado tal invasión. Voy a verificar si algo fue tomado del anexo. La ama de llaves asintió, pero antes de salir añadió: Señora Luisa, tenga cuidado. El señor Pasos no es un hombre que acepte fácilmente obstáculos en su camino. Él tiene métodos. Con esta advertencia enigmática, Matilde se retiró, dejando a Luisa inmersa en pensamientos inquietantes. ¿Qué podría querer Ricardo Pasos de ella? ¿Qué interés tendría en hurgar en sus pocas pertenencias? La respuesta más obvia era perturbadora. Él la veía como una amenaza, alguien que necesitaba ser investigado y, posiblemente, removido del camino. ¿Pero por qué? ¿Solo por celos de la cercanía que desarrollaba con Augusto? ¿O había algo más, algo que ella aún no comprendía? Decidió verificar el anexo inmediatamente. Al entrar, no notó nada fuera de lugar a primera vista. Quienquiera que hubiera estado allí fue cuidadoso en restablecer el orden aparente. Fue al cuarto que compartía con Julia y comenzó a examinar sistemáticamente cada gaveta, cada rincón. Fue entonces cuando notó la caja de madera donde guardaba los pocos documentos y recuerdos que había logrado salvar después de la pérdida de Carlos. Estaba ligeramente desalineada en el estante superior del armario. Con el corazón acelerado, tomó la caja y la abrió. Todo parecía estar allí. El acta de matrimonio, el acta de nacimiento de Julia, algunas fotografías, los anillos. Pero algo estaba diferente. Las fotografías, que normalmente mantenía en un orden específico, estaban revueltas. Alguien las había examinado. ¿Qué podría querer con nuestras fotografías?, murmuró para sí misma, reorganizándolas cuidadosamente. Fue entonces cuando notó. Había 5 fotografías de Carlos, o mejor dicho, debería haber 5. La fotografía de su boda, donde Carlos sonreía junto a ella delante de la pequeña iglesia, no estaba allí. Rebuscó en la caja de nuevo, luego en toda la habitación, pero no había rastro de la imagen. Ricardo Pasos la había tomado. ¿Pero por qué? El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Augusto apareció en la puerta de la habitación, el semblante preocupado. «Luisa», Matilde dijo que necesitaba verificar algo en el anexo con urgencia. Había inquietud en su voz. Luisa dudó. ¿Debería contarle a Augusto sobre la invasión de Ricardo? ¿O eso solo crearía más tensión entre ellos, sin que ella tuviera la certeza de lo que realmente estaba sucediendo? Solo pensé que había olvidado algo importante, improvisó ella, pero estaba equivocada. Augusto la observó por un momento, claramente no convencido por la explicación. ¿Estás segura de que todo está bien? Parece perturbada. La preocupación genuina en su voz casi hizo que Luisa revelara todo, pero algo la contuvo, tal vez la intuición de que faltaban piezas en ese rompecabezas, piezas que ella necesitaba encontrar antes de involucrar a Augusto. «Solo estoy cansada», respondió finalmente. «Fue una noche larga». Augusto asintió, aunque sus ojos continuaron analizándola con intensidad. Sí, lo fue, y nunca le agradecí adecuadamente por lo que hizo, la manera en que encontró a Rafael, cómo le habló. Claudia está diferente hoy, sabía, más reflexiva. Lo que usted dijo parece haber tocado no solo a Rafael, sino a ella también. Luisa sonrió ligeramente. Me alegra haber ayudado. Su hermana ama a su hijo, solo está lidiando con sus propios dolores. Como todos nosotros, asintió él, sosteniendo su mirada por un momento que pareció extenderse más allá del tiempo. Finalmente, como si recordara algo, añadió: en realidad, vine a buscarla porque tenemos un evento esta noche, la recepción anual para recaudación de fondos de las fundaciones Mendoza. Luisa asintió. Sabía del evento, había ayudado con los preparativos en las últimas semanas. Sí, todo está organizado según lo solicitado. Las invitaciones fueron confirmadas. El banquete está contratado,
la decoración. No se trata de los preparativos, interrumpió Augusto gentilmente. Me gustaría que usted asistiera, como mi invitada, no como empleada. La propuesta tomó a Luisa completamente desprevenida. ¿Yo? Pero no tengo nada apropiado para usar en un evento como ese. Ya lo pensé, respondió él con una pequeña sonrisa. Hay algunas opciones en mi coche. Claudia ayudó a elegir. Parece que usted la conquistó por completo ayer. Antes de que Luisa pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, Augusto continuó. Y no se preocupe por Julia. Claudia sugirió que ella y Rafael podrían tener una noche de cine aquí en la mansión, con Matilde supervisando. Aparentemente, su hijo está ansioso por mostrar sus películas favoritas a su nueva mejor amiga. Luisa se sintió momentáneamente sin palabras. En pocos días, su vida había cambiado de forma tan dramática que apenas podía seguir el ritmo. De sin techo a empleada, de extraña a invitada, de aislada a... ¿A qué exactamente? ¿Cuál era su lugar en ese nuevo mundo que se abría ante ella? Esto es muy amable de parte de ustedes, logró decir finalmente, pero no estoy segura de que sea apropiado. Es decir, la gente va a comentar. Que comenten, respondió Augusto con una firmeza sorprendente. Esta ciudad ya ha pasado demasiado tiempo susurrando sobre mí a mis espaldas. Estoy cansado de preocuparme por lo que piensan. Había una nueva determinación en su voz, algo que Luisa no había oído antes. Además, añadió él en un tono más suave, me gustaría tenerla a mi lado esta noche. La sinceridad de la declaración hizo que algo floreciera dentro de Luisa, una sensación cálida, acogedora, peligrosamente parecida a la esperanza. En ese caso, respondió ella, sería un honor acompañarlo. La sonrisa de Augusto iluminó su rostro de una manera que hizo que el corazón de Luisa se acelerara. Por un breve momento, todo lo demás, las preocupaciones sobre Ricardo, las dudas sobre su lugar, los fantasmas del pasado, pareció desvanecerse. Horas más tarde, mientras se miraba en el espejo del cuarto del anexo, Luisa apenas reconocía a la mujer que la miraba. El vestido elegido por Claudia, un modelo azul marino elegante y discreto, que de alguna manera lograba ser sofisticado sin ser ostentoso, transformaba su apariencia. El cabello, que Matilde había insistido en arreglar, estaba recogido en un chongo simple pero elegante, con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro. «Mamá, pareces una princesa», exclamó Julia, observándola con los ojos muy abiertos de admiración. «Gracias, mi amor», respondió Luisa, agachándose para abrazar a su hija. «¿Estás segura de que estarás bien aquí con Rafael y Matilde?» «Sí», respondió la niña entusiastamente. «Rafael dijo que vamos a ver películas de superhéroes y comer palomitas, y la tía Matilde prometió hacer trufas de chocolate». Luisa sonrió, aún ajustándose a la idea de que las personas de la mansión, que antes la veían con desconfianza, ahora trataban a Julia como parte de la familia. «Compórtate, ¿está bien? Y no le des problemas a Matilde. Lo prometo», respondió la niña solemnemente. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Matilde. «Don Augusto está esperando», informó la ama de llaves con una sonrisa discreta. «Y debo decir, señora Luisa, que está absolutamente deslumbrante». El elogio sincero de la siempre formal Matilde hizo que Luisa se sonrojara ligeramente. «Gracias, Matilde, y gracias por cuidar a Julia esta noche». «Es un placer», respondió la ama de llaves. «Ahora vaya. No se debe dejar a un caballero esperando, especialmente cuando está tan ansioso como don Augusto parece estar». En el vestíbulo de la mansión principal, Augusto aguardaba. Al ver a Luisa bajando las escaleras, su rostro se iluminó con una admiración que no intentó disimular. «Está magnífica», dijo él simplemente, cuando ella se acercó. Luisa observó que él también estaba diferente. El traje impecable, el cabello cuidadosamente peinado, pero principalmente había algo en sus ojos, una luz que no estaba allí cuando se conocieron. «Usted tampoco está mal», bromeó ella, intentando aliviar su propia tensión. Augusto sonrió, ofreciéndole el brazo. «¿Lista para enfrentar a los tiburones de la alta sociedad de Valle de las Flores?» «Honestamente, no», admitió Luisa, «pero estoy dispuesta a intentarlo».
El salón de eventos del Gran Hotel Valle resplandecía con luces y decoraciones elegantes. La crema y nata de la sociedad local circulaba en trajes de gala, copas de champán en las manos, sonrisas pulidas en los rostros. Cuando Augusto entró con Luisa a su lado, un silencio momentáneo recorrió el ambiente, seguido inmediatamente por un murmullo de cuchicheos mal disimulados. «Que no te intimiden», murmuró Augusto, su mano gentilmente presionando la de ella en su brazo. «La mitad de ellos me debe dinero, y la otra mitad quiere mi dinero». La observación irónica arrancó una sonrisa de Luisa, ayudando a calmar sus nervios. A medida que avanzaban por el salón, Augusto la presentaba a varias personas, empresarios, políticos locales, figuras prominentes de la sociedad. Todos la recibían con educación formal, aunque Luisa podía sentir la curiosidad y, en algunos casos, la desaprobación mal disimulada detrás de las sonrisas. «Y esta es Marcela Vasconcelos», presentó Augusto, deteniéndose delante de una mujer elegante de unos 40 años, cuya belleza clásica era acentuada por un vestido rojo atrevido. Marcela es directora de la fundación cultural que lleva el nombre de Elisa. Luisa notó una tensión sutil en la voz de Augusto al hacer la presentación. Marcela evaluó a Luisa de arriba a abajo con una mirada calculadora antes de extender la mano. «Encantada», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Augusto mencionó que tiene una nueva asistente. La pausa antes de la palabra asistente llevaba insinuaciones que no pasaron desapercibidas. «Luisa ha sido una presencia valiosa en mi casa», respondió Augusto firmemente. «Y esta noche está aquí como mi invitada, no como empleada». Marcela levantó las cejas perfectamente delineadas. «Fascinante cómo las cosas cambian rápidamente», comentó, su mirada alternando entre los dos. «Ayer asistente, hoy invitada. Me imagino lo que depara el mañana». Antes de que Augusto pudiera responder, una nueva voz se unió a la conversación. «El mañana depara muchas sorpresas para todos nosotros. ¿No es así, Marcela?». Ricardo Pasos se acercó, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fija en el rostro. «Augusto, necesitamos hablar sobre la donación de los Chen. Parece que tienen algunas preocupaciones». Luisa sintió a Augusto tensarse ligeramente a su lado. «Ciertamente, podemos discutir eso mañana en la oficina, Ricardo. Esta noche es para celebrar». «Me temo que no puede esperar», insistió Ricardo, su mirada deslizándose brevemente hacia Luisa antes de regresar a Augusto. «Es un asunto delicado que requiere su atención inmediata». Augusto dudó, claramente renuente a dejar a Luisa sola con Marcela. «Vaya», lo animó ella suavemente. «Estaré bien». Con una última mirada preocupada, Augusto siguió a Ricardo hasta un rincón más reservado del salón. Tan pronto como se quedaron solas, la sonrisa artificial de Marcela desapareció. «Entonces, Luisa Campos», comenzó ella, tomando un sorbo de su copa de champán. «¿De dónde exactamente surgió usted?». Luisa mantuvo la compostura, negándose a ser intimidada. «Soy de Valle de las Flores, nací y crecí aquí». «Curioso», respondió Marcela. «Frecuento los mismos círculos que Augusto desde hace años y nunca la había visto antes». «Probablemente porque frecuentamos círculos muy diferentes», respondió Luisa con calma. Marcela rió, un sonido que carecía de humor genuino. «Eso es un eufemismo, pero tengo curiosidad. ¿Qué ve una mujer como usted en un hombre como Augusto? Además de lo obvio». Claro, la insinuación era clara, y por un momento, Luisa sintió que la ira crecía, pero respiró hondo, negándose a caer en la provocación. «Augusto es un hombre de integridad, generosidad y profundidad», respondió con sinceridad. «Cualidades que van mucho más allá de lo inobvio, como usted lo dice». Marcela pareció momentáneamente desconcertada por la respuesta directa. «Realmente cree eso, ¿verdad? Fascinante». Su tono cambió, volviéndose casi confidencial. «¿Sabía que Augusto y yo éramos novios antes de que Elisa apareciera? Prácticamente teníamos la fecha fijada cuando ella entró en escena con sus causas nobles y sus ideales». La revelación sorprendió a Luisa, aunque ella intentó no demostrarlo. «No lo sabía, pero eso fue hace mucho tiempo, ¿no?».
Tiempo suficiente para que yo siguiera adelante, ciertamente, asintió Marcela, pero no tiempo suficiente para olvidar cómo es Augusto cuando se enamora. Esa mirada que él tiene ahora al mirarla a usted, ya la he visto antes, con Elisa. Hizo una pausa significativa. Y todos sabemos cómo terminó aquello. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo depredador en el comportamiento de Marcela, como si estuviera jugando un juego cuyas reglas solo ella conocía. «Con permiso», dijo Luisa, decidiendo que era hora de alejarse. «Necesito». «¿Encontrar a Augusto?», completó Marcela, con una sonrisa de complicidad. «Claro que sí. Solo un consejo, de mujer a mujer. No confunda gratitud con amor. Augusto tiene un historial de salvar personas. Primero Elisa y sus causas, ahora usted y su hija. Es parte de quien él es». Las palabras golpearon a Luisa como un puñetazo, no porque fueran crueles, sino porque tocaban una inseguridad que ella misma venía alimentando. ¿Era eso lo que ella representaba para Augusto? ¿Un proyecto de caridad? ¿Alguien a quien salvar? «Usted no me conoce», respondió finalmente, «y claramente no conoce realmente a Augusto, a pesar de lo que piensa». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, el corazón latiéndole acelerado. Cruzó el salón, buscando a Augusto, pero no lo encontró. Decidió tomar un poco de aire fresco y se dirigió a uno de los balcones que se abrían a los jardines del hotel. Fue allí, apoyada en la barandilla y observando las estrellas, que Ricardo la encontró. «¿Noche difícil?», preguntó él, acercándose silenciosamente. Luisa se volteó, sorprendida e inmediatamente alerta. «¿Dónde está Augusto?». Ricardo se encogió de hombros. «Atrapado en una conversación con el presidente municipal. Ya sabe cómo son esas cosas. Política, negocios, obligaciones sociales». Dio un paso más. «En realidad, me alegro de que tengamos este momento a solas. Hay algo que me gustaría discutir con usted». Luisa se mantuvo firme, aunque su instinto le gritaba que se alejara. «Si es sobre mi trabajo en la mansión». «No, no es sobre su trabajo», interrumpió Ricardo, su sonrisa ahora completamente abandonada. «Es sobre quién es usted realmente, Luisa Campos, o tal vez debería decir, quién realmente no es». El corazón de Luisa se aceleró. «¿De qué está hablando?». «Estoy hablando de esto», respondió él, sacando un sobre del bolsillo interior de su saco. Lo abrió y le extendió una fotografía. La fotografía de boda que había desaparecido de la caja de Luisa. «¿Reconoce a este hombre?». Luisa miró la imagen familiar. Ella y Carlos el día de su boda. Jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. «Es mi fallecido esposo, Carlos Campos. ¿Qué tiene que ver esto con algo?». Ricardo rió, un sonido frío que no contenía humor. «Interesante cómo mantiene esa historia, incluso cuando se le confronta con la evidencia. Este hombre», señaló a Carlos en la fotografía, «no es quien usted dice que es». «Eso es ridículo», replicó Luisa, la ira comenzando a reemplazar el miedo. «Yo conocía a mi esposo. Estuvimos casados durante 8 años antes de que desapareciera convenientemente en un accidente», completó Ricardo, haciendo comillas con los dedos. «Un accidente del que curiosamente no hay actas policiales oficiales, ninguna investigación, nada». Luisa sintió que la sangre se le helaba. «¿Cómo así?». «Hice mi tarea, Luisa», continuó Ricardo, su voz ahora baja y amenazadora. «Verifiqué cada detalle de la historia que le contó a Augusto. ¿Sabe lo que encontré? Nada. Absolutamente nada que confirme que Carlos Campos, trailero, murió en un accidente en la carretera hace 7 meses. Nada que confirme que ustedes estaban en dificultades financieras por eso. De hecho, nada que confirme que Carlos Campos siquiera existió». El mundo parecía girar alrededor de Luisa. «Eso es absurdo», logró decir, aunque su voz temblaba ligeramente. «¿Por qué haría usted esto? ¿Por qué investigaría mi vida?». «Porque es mi trabajo proteger a Augusto», respondió Ricardo. «Protegerlo de oportunistas, de personas que ven en él solo una fuente de dinero y poder. Personas como usted». Se acercó más, su voz ahora casi un susurro. «¿Y sabe qué más descubrí? Que este hombre en la fotografía no es Carlos Campos.
Su verdadero nombre es Daniel Torres y no murió en ningún accidente. Él está vivo, Luisa, y yo sé exactamente dónde encontrarlo. La revelación golpeó a Luisa como un rayo, dejándola momentáneamente sin habla. Ricardo observó su reacción con una satisfacción perversa. Veo que finalmente entendió la situación. Entonces, aquí está lo que va a pasar. Usted se va. Esta noche, va a tomar a su hija y desaparecer de la vida de Augusto para siempre, sin explicaciones, sin despedidas. Simplemente se va. ¿Y si me niego?, preguntó Luisa, reuniendo las últimas reservas de coraje. Ricardo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Entonces, Augusto descubrirá toda la verdad sobre usted, sobre sus mentiras, sobre su pasado, sobre el hombre que usted alega estar muerto, pero en realidad está escondido. Y créame, Augusto Mendoza puede ser muchas cosas, pero tolerante con las mentiras no es una de ellas. No después de Elisa. Antes de que Luisa pudiera responder, una nueva voz surgió detrás de ellos. ¿Qué verdad sería esa, Ricardo? Augusto estaba parado en la entrada del balcón, su rostro una máscara de control que apenas disimulaba la furia contenida en sus ojos. Parece una conversación interesante. ¿Le importa si me uno a ustedes? El mundo pareció congelarse en ese instante. Luisa sintió el peso de todas sus elecciones, de todas sus verdades no dichas, convergiendo hacia este momento de revelación inevitable, y sabía, con una certeza dolorosa, que nada sería lo mismo después de esa noche. «Basta, Ricardo», interrumpió Augusto, su tono no dejando espacio para la argumentación. «Usted invadió su privacidad, robó una fotografía personal, hizo acusaciones sin pruebas concretas. ¿Por qué?». Ricardo palideció visiblemente. «Solo estoy protegiendo sus intereses, como siempre he hecho. Después de Elisa, pensé, no mencione a Elisa», cortó Augusto, su voz peligrosamente baja. Se volteó hacia Luisa, su mirada suavizándose. «Quiero escuchar la verdad, de usted». Luisa respiró hondo, reuniendo coraje. «Mi verdadero nombre es Luisa Torres, y Carlos no era mi esposo, era mi hermano». La confesión flotó en el aire como un eco. La fotografía que Ricardo robó es de una obra de teatro de la escuela donde dábamos clases de música. Carlos realmente falleció en un accidente, pero como chofer de autobús escolar, Julia es hija de él, mi sobrina. La madre la abandonó siendo un bebé. Lágrimas se formaban en sus ojos. Cuando Carlos falleció, la madre de Julia, Cristina, reapareció exigiendo la custodia, no por amor, sino por el seguro de vida que él dejó. Conseguí la custodia provisional, pero el proceso aún no ha terminado. Por eso mentí. Cambié nuestros apellidos. Inventé una historia simple para mantenernos invisibles. Para proteger a Julia. Temía que, si usted supiera la verdad, nos echaría. Ricardo avanzó. «Augusto, no puede creer esa historia absurda. Nuestra asociación terminó, Ricardo», declaró Augusto con calma. «Mañana, mis abogados discutirán su salida del Grupo Mendoza». Cuando Ricardo salió, Luisa encaró a Augusto, vulnerable. «Entenderé si quiere que nos vayamos también». Augusto se acercó, tomando sus manos. ¿Sabe por qué Ricardo estaba tan desesperado por alejarla? Porque él vio lo que yo tardé en admitir, que, por primera vez desde Elisa, estoy realmente vivo de nuevo. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Luisa. No está enojado. Estoy decepcionado por no haber confiado en mí, pero entiendo su miedo, su necesidad de proteger a Julia a toda costa. Llevó una mano al rostro de ella, secándole una lágrima. Ese mismo instinto es una de las razones por las que me enamoré de usted. Tengo los mejores abogados del país a mi disposición, continuó él. Vamos a asegurar que Julia se quede con usted permanentemente. Luisa no contuvo los sollozos, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Augusto la envolvió en sus brazos. Están a salvo ahora, ambas. ¿Cómo puede arriesgarse a confiar de nuevo?, preguntó ella cuando se calmó. Porque Elisa me enseñó que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino ver perfectamente a través de las imperfecciones de alguien.
se inclinó, tocando los labios de ella con los suyos. Un beso suave, lleno de promesa. 3 meses después, los jardines de la mansión Mendoza estaban transformados para el evento benéfico anual. Pero, a diferencia del año anterior, Augusto no estaba solo. «Sé que muchos de ustedes nunca creyeron en mí», dijo Augusto Mendoza, su voz resonando por los jardines donde la élite de Valle de las Flores se reunía. El silencio era absoluto, miradas de asombro dirigidas al multimillonario y a la mujer a su lado, cuyas manos sostenía con ternura. Me llamaron frío, calculador, incapaz de sentir. Decían que mi corazón se había secado con la partida de Elisa. Hoy, quiero probar que estaban equivocados. Julia observaba al hombre con los ojos muy abiertos, sintiendo que algo extraordinario sucedía. Luisa temblaba ligeramente. El vestido azul turquesa, ahora un regalo de Augusto, acentuando su belleza natural. Toda esta mujer me enseñó más sobre coraje y dignidad en 3 meses de lo que aprendí en toda mi vida. Un murmullo recorrió la multitud. Claudia Mendoza sonreía discretamente, Rafael a su lado observando con fascinación. Luisa Torres, continuó Augusto, arrodillándose, usted entró en mi vida pidiendo solo sobras, pero me devolvió la capacidad de amar. ¿Aceptaría ser mi esposa? Las palabras flotaron en el aire como una explosión silenciosa. Lágrimas corrían por el rostro de Luisa, sus labios temblando de emoción. Ella no puede aceptar. Todos se voltearon para ver a Marcela Vasconcelos avanzando entre los invitados. No cuando esconde tantos secretos. ¿Qué secretos serían esos, Marcela?, preguntó Augusto con calma. Marcela dudó. Ella no es quien dice ser. Ricardo descubrió solo lo que quiso descubrir, interrumpió Augusto levantándose. Luisa no me esconde secretos. Ya no. Se volteó hacia la multitud. El único secreto aquí es cómo tardé tanto en darme cuenta de que la felicidad estaba literalmente pidiendo sobras en mi mesa. Risas nerviosas recorrieron al público. Augusto se volvió hacia Luisa. ¿Entonces? ¿Me va a hacer esperar por la respuesta? Luisa sonrió a través de las lágrimas. Sí, 1000 veces sí. La multitud estalló en aplausos cuando Augusto la tomó en sus brazos, sellando el momento con un beso. Julia corrió a abrazar a los dos, pronto seguida por Rafael. Y así, bajo el cielo estrellado de Valle de las Flores, una nueva familia nacía, no de las convenciones sociales o expectativas, sino del encuentro improbable de 2 almas heridas que encontraron, una en la otra, la curación que tanto necesitaban. El encuentro que comenzó con un simple pedido, «Señor, ¿me regala sus obras?», se había transformado en una historia de amor que probaba que, a veces, los comienzos más hermosos nacen en los momentos más inesperados. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Luisa y Augusto haya tocado sus corazones. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más sombríos, cuando todo parece perdido, el destino puede regalarnos encuentros que transforman nuestras vidas para siempre. Para seguir explorando emociones profundas e historias inspiradoras como esta, los invitamos a revisar nuestra playlist especial Desencuentros Inesperados. Solo tienen que hacer clic en el enlace a su izquierda. Si esta narrativa despertó algo en usted, no dude en dejar su like y suscribirse a nuestro canal. Comparta en los comentarios si ya vivió un momento de cambio en su vida, un encuentro que lo cambió todo cuando menos lo esperaba. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la belleza de la existencia humana en todas sus complejidades. Hasta la próxima.